Estupendo. Vamos a resolver el problema número 9 de la guía de la serie 1 de la electrostática. ¿Sí? Ok. Este problema eh, es bastante interesante. Lo vamos a resolver también por Laplace, como hicimos ya otros problemas a este punto del curso. Eh, y van a ver que es bastante parecido al de capacitor de placas paralelas, pero te propone otras situaciones, ¿sí? Fíjense, el dibujo que ustedes están viendo de este enunciado, em, lo que nos pide es hallar las distribuciones de potencial en dos regiones del problema. En la región que va de 0 hasta alfa y la región que va desde alfa hasta 2pi. En este dibujo que ustedes ven, a lo mejor no queda claro la situación geométrica del problema, entonces para eso yo voy a hacer otro dibujito, como suelo hacer, medio mañoso. Yo prefiero arrancar por un dibujo en el volumen, si me sale. X, Z, Y. Entonces fíjense, este plano, que en realidad es supuestamente de espesor despreciable, está puesto así, fíjense. Lo hago así para indicar que el plano es infinitamente largo, ¿ok? Y después tenemos el otro plano, que lo voy a dibujar, lo voy a marcar de color naranja, que está puesto así, indicando también que es infinitamente largo. ¿Está bien? Y por aquí, eso es el corte con el plano z igual a 0, está definido por alfa, por un ángulo que es alfa. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos los dos. Es como si tuviéramos un libro abierto. Tienen que pensar como si tuviéramos un libro. Perdón. Es la forma más, a mí me parece más natural de entender, de pensar el problema. Este es el lomo del libro. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Solo que naturalmente las tapas del libro son muy, muy, muy grandes. El potencial puesto en esta chapa está atado al potencial B0 y esta superficie metálica está atado al potencial tierra. Definitivamente, para que no haya un cortocircuito, como bien indica el enunciado, sobre el eje Z están aisladas las dos chapas. Está bien, ahí se encuentran perfectamente aisladas. No hay un cortocircuito entre ellas dos. Y este eje que quedó mal dibujado es el eje Z. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ahora, después de lo que acabo de mencionar, se darán cuenta que uno puede definir en este problema dos regiones. Una región que es interior al libro, que la voy a marcar de color celeste, esta región interior del libro, que sería esta región interior del libro, que en el dibujo original sería esta región, donde ocurre que se resuelve el punto A del problema, y otra región que la voy a marcar de color verde, que es la que está por afuera del libro, que aquí se vería por afuera del libro, y aquí sería esta región exterior del libro, que es la que hay que resolver en el punto B del problema. ¿Está bien? Así que ahora sí, manos a la obra. Bueno, nos pide hallar entonces el potencial dentro de de las dos regiones, ¿está bien? Entonces, fíjense, a ver, definitivamente lo vamos a aplicar el problema ya sea por Laplace o por Poisson, porque lo que conocemos son superficies equipotenciales. Esta es la expresión que vale para Poisson y si esto es igual a 0, esto es entonces Laplace. En el problema nosotros no encontramos
cargas libres, lo que conocemos únicamente son superficies equipotenciales definidas por chapas metálicas donde se aplica la batería B0. Entonces, definitivamente no vamos a poder usar la solución por Poisson y tendremos que, sí o sí, utilizar la solución por Laplace. Voy a hacer de vuelta el dibujo, ahora quizá con un poquito menos de detalle. Tenemos la chapa violeta y la chapa naranja. Perfecto. Este estaba atada a B0 y esta estaba atada a un potencial de tierra. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, como cualquiera de estos problemas que uno resuelve por Poisson o por Laplace, es intentar descubrir en qué sistemas de coordenadas es conveniente trabajar y en función de qué variable queda expresado el potencial o de qué variables queda expresado el potencial. Si es de múltiples variables, el problema va a ser complicado. Si es en función de una variable, el problema típicamente tiende a ser más sencillo. Entonces, yo intentaría hacer toda una discusión con ustedes si estuviéramos en el aula, pero digo, a ver, para eso en realidad preparé los videos de sistemas de coordenadas, para que ustedes no tengan dificultades en reconocer justamente en qué sistema de coordenadas es sencillo escribir las superficies equipotenciales dadas en este problema. Fíjense que la superficie que sería la violeta es el semiplano X positivo. ¿Está bien? Para i igual a 0. ¿Ok? Entonces, ese plano se podría eventualmente escribir, si uno quisiese, en coordenadas cartesianas. Pero este plano naranja, en coordenadas cartesianas es complicado de escribir. Piensen que el plano naranja está definido, o uno sabe que la apertura de este libro tiene un ángulo de valor alfa, por enunciado, ¿verdad? Eso es lo que decía el enunciado. La apertura de este libro es alfa. Entonces, si ustedes se acuerdan del video teórico de sistema de coordenadas, en realidad el semiplano violeta se puede escribir como phi igual a 0 y ya no hay nada más que decir. Y el semiplano naranja se puede escribir como phi igual a alfa. Y es tan sencillo como lo que acabo de hacer para escribir uno y otro de los semiplanos o, si ustedes quieren, planos equipotenciales. Entonces, habiendo detectado cuál variable simplifica la escritura de los planos equipotenciales, ahí nomás está a la vista función de qué variable será el potencial B. Entonces, insisto, uno aprende que el potencial B es una función exclusiva de la variable phi de las coordenadas cilíndricas. Por ende, el laplaciano en cilíndricas de la función, perdón, del potencial B, función exclusiva de la variable phi. El laplaciano en cilíndricas, y esto es igual a 0, ¿no? El laplaciano en cilíndricas es 1 sobre r, derivada parcial respecto de r, de 1 sobre r, derivada parcial respecto de r, del potencial B, función de phi, más 1 sobre r cuadrado, derivada parcial respecto de phi dos veces, de potencial B, variable de phi, función de phi, perdón, más la derivada parcial respecto de z dos veces del potencial B, función de phi. Y esto es exactamente igual a 0. Este 0. ¿Ok?
Entonces, como ya hicimos otras veces, está a la vista que la derivada respecto de r de la función potencial va a ser igual a 0 porque es únicamente función de la variable phi. Lo mismo que va... Bueno, acá me faltó poner, perdónenme, respecto de phi dos veces. Ahí está. Esta derivada va a sobrevivir y esta derivada va a desaparecer. Por ende, lo que queda de toda esta menezunda es lo siguiente. 1 sobre r cuadrado, derivada parcial dos veces respecto de phi, de la función b, únicamente de phi, igual a 0. Entonces tenemos que descubrir, fíjense que acá tenemos el producto de dos funciones. Una función es 1 sobre r cuadrado y la otra función es de la derivada segunda respecto de phi dos veces del potencial función de phi. Alguna de estas dos funciones tiene que hacerse 0. 1 sobre r cuadrado puede hacerse 0. Correcto, sí, la respuesta es sí se puede hacer 0, solo si r tiende a infinito. Y este problema nos pide que calculemos, que evaluemos la situación en un sector donde r definitivamente no es 0. Para r muy chiquitas también tenemos que estudiar el problema. Por ende, no podemos apelar a que esta sea uno de los dos funciones que se multiplican que va a tender a 0. Entonces nos quedaremos con que esto es lo que tiene que pasar, sin el 1 sobre r cuadrado. ¿Ok? Entonces uno dice, che, ¿qué función derivada dos veces es igual a 0? Bueno, una función que derivada dos veces es igual a 0 es la ecuación de una recta. Por ende, el potencial b de phi tendrá que ser a, la constante a, por phi más b. Esta será la ecuación que represente al potencial como función de phi. Nos queda por descubrir la constante a y la constante b. ¿Ok? Ahora bien, eso es cierto, pero hay que hacer una pequeña observación más. Esta expresión del potencial como una función de phi va a valer para el sector, si ustedes me permiten, ahora sí, yo tendría que hacer, no importa, lo hago en la siguiente filmina y la discusión la hacemos ahí y listo. Bueno, les quería decir esto. Dijimos entonces que el potencial como una función de phi es igual a por phi más b. Ok, permítanme dibujar por un instante, me molesta que esto sería x. Ahora vamos a hacer el dibujito este, pero en el plano, ya no en el volumen. Esto es y. Tenemos acá el plano que ahora luce más cortito, ¿sí? Y acá está el otro plano, la otra tapa del libro, que están conectadas esta a B0 y esta a tierra, ¿sí? E insisto con esto que el ángulo de apertura del libro es alfa. Entonces, en realidad, si bien sabemos que la función del potencial tiene el aspecto de la ecuación de una recta, tenemos dos regiones donde calcular el problema, como bien se dijo desde el principio, la región del punto A, que le voy a llamar la región 1, que es cuando 0 es menor que phi, menor que alfa, perdón, sí, que alfa es correcto, y la región 2 del problema, que es lo que pide el punto B, que es para alfa menor a phi, menor a 2pi. Entonces tendremos un potencial sub 1 con un A sub 1 y un B sub 1 y un potencial sub 2 con un A sub 2 y un B sub 2. ¿Entienden lo que digo? Hay dos potenciales, porque tenemos dos regiones distintas. Bien, para hallar A sub 1
A sub 2, B sub 1 y B sub 2, tenemos que aplicar las condiciones de contorno y ver qué pasa. Entonces, 1. Vamos a atenderla al punto A del problema, que es para 0 menor que phi menor que alfa. Entonces, B sub 1, ¿sí?, de phi igual a 0, es igual a 0, y esto es igual a sub 1 por 0, este 0, más B sub 1. El sub 1 lo estamos poniendo de color celeste, así que lo vamos a hacer de color celeste. Entonces aprendemos que B sub 1 es igual a 0. Y problema resuelto. Ahora, el potencial B sub 1 para phi igual a alfa es igual a sub 1 por alfa, y esto es igual a B sub 0. Entonces aprendemos que A sub 1 es igual a B sub 0 sobre alfa, ¿verdad? Este alfa de color rojo es este alfa. Ahí está. Perfecto, tenemos A sub 1 y B sub 1 y de esa forma ya tenemos, ya conocemos ¿cómo es? El potencial B sub 1 en la región 1, que es entonces el potencial en la región 1, función de phi, es igual a B sub 0 sobre alfa por phi. 10 puntos. Este es el potencial en la región 1, es decir, como dijimos antes, esto vale para phi entre 0 y alfa. Ahora haremos lo propio para el punto B, ¿ok? Que es para phi entre alfa y 2pi. Bueno, el punto B, entonces, que es para alfa menor a phi menor a 2pi, en ese caso, el potencial en phi igual a alfa es igual a B sub 0, y esto es igual, este es el potencial sub 2, y esto es igual a sub 2 por alfa más B sub 2. Este alfa es este alfa. Entonces, en ese caso, podemos despejar que, por ejemplo, B sub 2 es igual a B sub 0 menos A sub 2. Este sub 2 tendría que haber sido con color verde, perdón, que yo sé que soy maniático, mala suerte. Ahí está. Ese es el valor de la constante B en función de la constante A. Y luego, esta es la condición de contorno, si ustedes quieren, 3 era condición de contorno o sea, antes hicimos la 1, la 2, ahora esta es la 3 y esta es la 4, ahora hay que usar. Si tenemos 4 constantes que descubrir, tenemos que tener 4 condiciones de contorno. Entonces el potencial B sub 2, ahora le pongo sub 2, en phi igual a 2pi
es igual a 0. Y esto es igual a por 2pi. El 2pi es este. Vamos a ir poniendo las cosas que se saben. A más B. Y todo esto es sub 2, sub 2, sub 2. Tendríamos que reemplazar entonces a B sub 2 por lo que conocemos. Entonces tendremos que 0 es igual a sub 2 por 2pi más, y ahora acá ponemos lo que sabemos de B, que es B0 menos A sub 2 por alfa. Entonces, esto quedará A sub 2 por 2pi menos alfa más B0. Y de ahí despejamos alfa, ¿ok? Perdón, A sub 2. ¿Dónde lo pongo eso? De ahí despejamos que A sub 2 es igual a B sub 0 sobre 2pi menos alfa. Ok, tenemos A sub 2, entonces ahora tendríamos que poder obtener B sub 2, ¿verdad? Bien, ahora lo escribo en el siguiente slide y ahí tenemos entonces los dos potenciales de las dos regiones que estábamos buscando. Bueno, vamos a calcular entonces el potencial en la región 2. Nos falta calcular entonces la constante B sub 2. Sin embargo, igual tengo la impresión de que me equivoqué en el signo de A sub 2. Déjeme revisar un segundo. A ver. Cuando despejo, me parece que claro, ¿ven? Esto es positivo y esto es positivo. Entonces acá tiene que haber un signo menos. Me equivoqué. Ese signo menos lo voy a meter abajo. Voy a poner un menos acá y un más acá. Por ejemplo. En realidad, prefiero dejarlo como está, me gusta más. Con el signo exacto. Con el signo menos arriba, ¿sí? Así que si me permiten, voy a salvar el error. Bueno, habré un signo menos por acá. Ahora sí, pues me parecía que había algo que me gustaba. Sería B sub 0 menos, ahora viene, acá ponemos A, que es menos B sub 0 sobre 2pi menos alfa por alfa. Esto entonces da B sub 0 menos con menos da más, ¿sí? Esto va a ser entonces 1 más alfa sobre 2pi menos alfa. ¿Ok? Entonces esto será B sub 0 por... Espere que esto, la verdad, cuando me empieza a tachar todo este programa, que a veces me salva, pero vamos a hacerlo bien. Igual a B sub 0. 1 menos alfa sobre 2pi menos alfa. Y esto será igual a B sub 0 por 2pi
menos alfa sobre 2pi menos alfa. ¿Está bien? Finalmente, entonces, esto será igual a b sub 0 por... No, perdón, esto es más. Porque menos con menos es más. Acá hay más. Esto dará entonces 2pi sobre 2pi menos alfa. Esto es lo que vale b sub 2. Perfecto. Entonces, el potencial B sub 2, función de phi, es igual a la constante A sub 2, que vale menos B sub 0 sobre 2pi menos alfa, por la variable phi, más la constante B sub 2, que es B sub 0 por 2pi sobre 2pi menos alfa. ¿Sí? Esto será igual a B sub 0 por 2pi menos phi sobre 2pi menos alfa. Entonces este es el potencial en la región 2, que es por afuera del libro. ¿Está bien? Tenemos entonces los dos potenciales, el que es por adentro del libro, que es B sub 1, y el que es por afuera del libro, que es B sub 2. Me parece que el problema, esencialmente, no pide mucho más que eso. Dice, dos planos conductores, hallar la distribución de potencial. Bueno, el problema, si solo es hallar la distribución de potencial, ya está resuelto, pero definitivamente me parece muy pobre hacer solamente esto, por lo que vamos a sacarle un poco más de jugo a este problema, como intentamos hacer con todos los problemas, a lo cual ustedes deben estar bastante podridos, pero mala suerte. Vamos a calcular entonces el campo eléctrico también, adentro cada una de las regiones, está bien, y vamos a hallar la capacidad de la estructura, está bien, y de la parte únicamente por adentro del libro, que es la que más me interesa. De cualquier forma, yo quería, antes que nada, hacer algunos comentarios que voy a pasar a hacer a continuación. Bueno, antes de seguir con todo el cuento de este ejercicio, yo quería generar una pequeña discusión. Fíjense que entonces hemos encontrado, como bien dijimos desde el principio, al aplicar la ecuación, al utilizar en realidad la ecuación de Laplace, ¿sí? De aquí directamente nos dimos cuenta que el potencial iba a ser una función de una recta que es ax más b. Entonces esta discusión que voy a dar ahora prácticamente la podríamos haber dado desde el principio, pero bueno, en ese momento aún teníamos por descubrir las constantes y qué sé yo. Entonces es interesante que ustedes observen que el potencial es función únicamente de la variable phi y no es, como también dijimos desde el principio, entonces es perturbador por un instante, hasta que yo a lo mejor haga algún tipo de explicación, quizá ustedes ya se hayan dado cuenta solos, que voy a hacer el dibujo que ustedes ven ahí un poquito más grande nomás, pero más desprolijo quizá. Esta es la tapa del libro que está atada a tierra y esta es la tapa del libro que está atada a B0. Entonces, lo que esta ecuación nos quiere decir esencialmente es que tenemos, como insinuamos desde el principio, superficies equipotenciales como si fueran las hojas del libro.
y que a lo largo de toda la superficie equipotencial, de toda la hoja del libro, el potencial justamente es el mismo. ¿Está bien? A lo largo de todas esas hojas, que son planos infinitamente largos en la dirección Z y largos en la dirección R de las coordenadas cilíndricas, cada hoja del libro es equipotencial. Igual ocurriría del lado de afuera del libro, pero bueno, ya no parece que fueran hojas, ¿verdad? Quedaría como un libro exageradamente abierto donde estaríamos rompiendo el lomo. Así que compensarlo por adentro ya es suficiente. Entonces es muy importante que ustedes tengan la, la claridad necesaria para entender que la única variable en este problema es phi. ¿Está bien? Ahora, ustedes podrían decir, pero ¿cómo puede ser, no? Que esto sea exactamente así. Mira, yo les voy a hacer un pequeño truquito que lo pensaba para explicar parcialmente este problema, que es el siguiente. En su momento nosotros hicimos un problema que era el del capacitor de placas paralelas. Esta era la variable Z, X sería el pizarrón y esto era Y. Teníamos la tapa de abajo y la tapa de arriba, que eran planos infinitamente grandes paralelos entre sí. La tapa de arriba estaba conectada a B0. No me toma. No sé por qué no me tomo el cambio de color, no sé por qué. Bueno, y acá esto estaba atado a tierra. Entonces, fíjense, y acá entonces las superficies equipotenciales eran como esto, como si tuvieran un fuelle o un mandoneón, donde estos son todo el resorte o el fuelle que separa los dos finales del mandoneón. Estas eran las superficies equipotenciales. Si yo hiciera un pequeño truco, está bien, y degenerase este problema, y empezar pasa que si no me cambio de color estoy jodido para que ustedes vean lo que yo pretendo que vean. Necesito que se escriba de negro y no lo está haciendo. Así que voy a cortar el video un segundo para lograr que esto escriba de negro. Fue cuestión de cortar el video para poder empezar a escribir de negro, de cambiar de color. En fin, cosas de la vida. En este problema, el potencial acá también dio así. Era la ecuación de una recta que era B0 sobre D. Recuerden que este punto estaba en plano Z igual a D por Z. Era entonces también la expresión de una recta cuya ordenada de origen era 0, ¿verdad? Y en este problema del capacitor no hay mucha duda de que el potencial es únicamente función de Z, pero en el caso del libro es un poco raro. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que en el sector bien próximo al eje Z no se intensifique el campo, perdón, el potencial, y en el sector que estamos más lejos del eje Z no se esté reduciendo el potencial? ¿Está bien? Bueno, entonces yo quería simplemente hacer un pequeño truco que a mí me da la impresión que debería ayudarlos a entender. Fíjense, si yo ahora esta tapa, en vez de ser perfectamente para la tapa naranja, en vez de ser perfectamente paralela a la tapa violeta, la empiezo a torcer un poco, así como está ahora, será la nueva tapa, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? La diferencia potencial entre este punto, vamos a usar el color negro, entre este punto y este punto, sigue siendo B0. Y la diferencia potencial entre este punto y este punto sigue siendo B0. ¿Está bien? Por ende, inevitablemente, habrá que ver cómo describimos ahora a las superficies equipotenciales, pero no hay duda que tendrá que haber
ya no descriptas con las rayitas punteadas naranjas, sino por ejemplo ahora con las rayitas punteadas de color celeste, nuevas superficies equipotenciales que tienen que tener esta forma. Ni hablar si para colmo yo ahora la tapa naranja, en el extremo izquierdo, la junto más con la tapa violeta. Hago esto. Esto no quería que pase. ¿Entienden? Entonces ahora, en esta nueva situación, delta B, entre estos dos puntos que cada vez están más próximos, sigue siendo el mismo. Entre estos dos puntos, delta B sigue siendo B0. ¿Entienden lo que digo? Entonces ahora tendrán que haber otros sistemas de superficies equipotenciales, que por ejemplo las voy a dibujar de color rojo. ¿Entienden lo que digo? De esta manera quise mostrarles cómo un sándwich perfecto con dos panes, digamos, perfectamente paralelos e infinitos, ahora se convirtió en un libro en el cual los panes, ¿está bien?, tienden a estar juntos en el sector del lomo del libro, que sería exactamente acá. ¿Ok? Tratando de llevar la situación que es fácilmente de comprender, que es de un capacitor de placas paralelas, a la situación del libro que estábamos discutiendo recién. Digo, intenté de esta forma que ustedes visualizasen y comprendiesen algo que a priori no parece tan obvio, y después de esta explicación intento que sea más comprensible, a pesar de que de todas formas la matemática certificó lo que intentábamos decir desde un principio. Ahora me interesaba calcular entonces el campo eléctrico en las dos regiones. Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, que lo vamos a escribir de color, por ejemplo, naranja, es igual a menos el gradiente de potencial función de phi. ¿Está? El gradiente va a tener que ser en cilíndricas. Entonces, este será menos la derivada parcial respecto de R del potencial phi inversor más 1 sobre R derivada parcial respecto de phi de potencial B como una función de phi, J versor, más la derivada parcial respecto de Z del potencial B, variable únicamente función de phi, K versor. Aquí ponemos phi, aquí ponemos phi y aquí ponemos phi. Hice algo que está mal, claramente. Hice cosas que son groserísimas. Esto no es I-versor y esto tampoco es J-versor. Me confundí con el sistema de coordenadas cartesianos. Esto es R-versor y esto es phi-versor. Perdón. La derivada respecto de algo que no sea phi va a dar 0, por ende esta derivada desaparece y esta derivada desaparece. Entonces, ahora sí, calculamos, esto va a ser menos 1 sobre R, derivada parcial respecto de phi, del potencial B de phi, phi-versor. Y tenemos que hallar el campo eléctrico para la región 1 y para la región 2. Hallar el campo eléctrico en la región 1 es trivial porque esa derivada es muy sencilla, ¿sí? Y hallar lo propio para el campo eléctrico en la región 2 también es bastante sencilla, por lo que directamente voy a escribir el resultado sin mediar palabra. El campo eléctrico en la región 1 será igual a menos 1 sobre R B0 sobre phi, phi versor. Y este es el campo eléctrico en la región 1. Y el campo eléctrico en la región 2 va a ser menos 1 sobre R y después será B0 sobre 2pi menos alfa
y tengo este signo menos que está acá, que va a jugar en contra de este otro signo menos. Entonces, ese signo menos va a ser más ahora. ¿Sí? Phi versor. Ahí tenemos el campo eléctrico en la región 2. Ahora fíjense que el campo eléctrico no es función de la variable phi, está bien. Quiere decir que que sin importarme el ángulo, el campo eléctrico tendrá la misma intensidad. ¿Eso se dan cuenta? Ahora el campo eléctrico es función de la variable r de las coordenadas cilíndricas. ¿Se dan cuenta de este tremendo detalle, importantísimo detalle? ¿Está bien? ¿Ven? Y ahora sí, el campo eléctrico disminuye a medida que yo me alejo del eje Z. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto es muy importante. Esto es muy, muy importante, discusión que vamos a dar a continuación. Voy a hacer un poquito más grande este dibujo. No hay mucho más espacio tampoco, pero mala suerte. Tenemos en el semieje positivo de las X, tenemos el plano violeta. Y por aquí teníamos el semiplano Lo importante es que este está atado a B0 y este está atado a tierra. Entonces, dijimos que las superficies equipotenciales, y ya discutimos sobre esto, eran así. Las hojas de un libro. Esas son las superficies equipotenciales. Primera cuestión importante. En la región 1, que es la que va de 0 a phi igual a alfa, fíjense que el signo menos yo convenientemente se lo tendría que enganchar al versor. ¿Por qué? Porque el potencial positivo está en esta superficie respecto de la superficie violeta. Entonces, en realidad, phi, el versor phi, como la variable phi aumenta de aquí para allá, en realidad el versor phi apunta de esta manera. Y el campo eléctrico en realidad apunta de la chapa más positiva a la chapa más negativa. Por ende es correcto que el campo eléctrico sea menos phi versor. Esto hace que el campo eléctrico en realidad apunte desde acá para allá. Y eso está correctísimo, ¿sí? En la región 2, donde también tenemos superficies equipotenciales de esta manera, ya no lo hago punteado para no perder tiempo. Estas son las superficies equipotenciales del lado de afuera del libro. Tenemos que phi, recuerden que la variable phi hace esto. Lo voy a hacer con otro color para que quede más a la vista. Con color, no tengo tantas opciones, a celeste, mala suerte. Así es, phi hace esto. Entonces, el versor phi es así, como indicamos también en la región 1. Solo que en la región 2 es correcto que el campo eléctrico sea phi versor, porque del lado de afuera del libro el campo eléctrico va de la tapa más positiva a la tapa más negativa, y es correcto que sea phi versor. Por ende, todo esto, todo lo que hemos deducido juntos, absolutamente cuaja, por lo menos en términos versoriales. ¿Está bien? Correcto. Eso lo quería mencionar y que dejarlo a la vista, porque son cosas que no podemos dejar pasar en un ejercicio de estas características. Y después está la otra parte que mencionaba hace unos minutos, donde el campo eléctrico ahora es
función de la variable R, de las coordenadas cilíndricas, ¿no? Esa variable R. ¿Y eso qué significa? Que cuanto más cerca del eje Z estamos, entonces más intenso es el campo eléctrico. Y eso es absolutamente coherente, porque fíjense, aquí, si uno pudiera magnificar, si uno pusiera aquí arriba una lupa, ¿está bien? Veríamos que en ese sector la separación entre las chapas, acá estaría el eje Z, ¿verdad? Hacia abajo el eje X y hacia allá el eje Y. Entonces, cuanto más cerca del eje Z estamos, la separación entre las chapas es menor y por ende la intensidad de campo eléctrico tiene que ser mayor, porque acá tendremos todas las cargas positivas y aquí tendremos todas las cargas negativas de este problema. Y la separación entre las cargas cerca del eje Z es mucho menor que la separación entre las cargas cuando nos alejamos mucho del eje Z. Por ejemplo, en estos extremos, aunque los planos son infinitos, ¿verdad? Supuestamente para que el problema no tenga problemas de borde, uno dice que los planos son infinitos. Pero con decir que estudiamos todo el problema en una región próxima al eje Z, despreciando las condiciones de borde, ya es suficiente para que todo el problema admita la aproximación que estuvimos haciendo todo este tiempo, ¿sí? Entonces, cuanto más lejos estamos del eje Z, el campo eléctrico tiende a disminuir porque los puntos, piensen que las líneas de campo eléctrico son, ahora lo voy a dibujar, ortogonales, esa borde más, las líneas de campo eléctrico son ortogonales a las superficies equipotenciales. Entonces, estas son las líneas de campo eléctrico, así. Describirán, como bien dice, subversor, circunferencia, o líneas tipo circunferencia, ¿verdad? Por adentro, y lo mismo harán por afuera, siendo ortogonales ellas a las superficies equipotenciales que adentro del libro son punteadas y por afuera son como rayas continuas negras, ¿sí? Estas son las líneas de campo eléctrico por del lado afuera y estas son las líneas de campo por adentro del libro. ¿Está bien? Entonces, la separación entre este punto y este punto, que son el comienzo y el fin de esta línea de campo, es mucho más largo ese recorrido que lo que ocurriría en las líneas que están muy cerca del eje Z. Por ende, la intensidad de campo próximo al eje Z tiene que ser definitivamente mucho más alta que cuando nos alejamos mucho o bastante, en términos relativos por supuesto, del eje Z. Eso no hay duda que tiene que ser así. Y esta explicación, a mi juicio, debería ser suficiente para ustedes. Lo que quería hacer a continuación era calcular la capacidad de esta estructura, un poco para ensayar y seguir practicando la condición de contorno de la componente normal del vector D, está bien, en la interfase entre dos medios. Calculamos entonces la capacidad. La capacidad en esta estructura es un poco extravagante, ¿verdad? Porque en realidad calcula la capacidad en qué dirección, o respecto, sí, de qué dirección constructiva de esta estructura. Ahora lo discutimos. De cualquier forma, recuerden que la capacidad, en cualquier caso, es delta carga sobre delta de tensión, ¿sí? Así que tendríamos que ver la carga acumulada o la diferencia de carga acumulada entre las dos chapas respecto de la diferencia de potencial entre esas mismas dos chapas. ¿Ok? También recuerden, como ya hicimos en otro problema, no lo voy a demostrar en este problema también, que si yo acumulase carga positiva acá,
Entonces, en esta chapa tengo que tener la misma carga, pero el signo contrario. Esa demostración o esa verificación ya fue realizada en otro problema, si no me equivoco, fue en el coaxial, por ejemplo, ¿sí? Así que ese trabajo no lo voy a hacer. Pero, de cualquier forma, sí tenemos que calcular la cantidad de carga en alguna de las dos chapas. Me parece un poco más sencillo calcularlo en la chapa violeta, es decir, en esta chapa, simplemente porque ahí la carga va a ser negativa, porque estoy conectado al terminal negativo de la pila, pero ahí lo que tiene interesante es que esta superficie es un poco más sencilla, porque esa superficie es phi igual a 0. En este caso, en el caso naranja, esta es phi igual a alfa, ¿está bien? Entonces me parece más sencillo saber que estoy en donde la variable es igual a 0. Igualmente, ustedes van a apreciar rápidamente que ese detalle no cambia para nada el valor de la componente normal del vector B. Para hacer este trabajo, ustedes ya tendrían que haber adquirido el hábito de que la carga la vamos a calcular como la integral de superficie de sigma diferencial de superficie. A sigma la vamos a obtener de esta condición de contorno. Y el vector D lo obtendremos, naturalmente, de hacer epsilon por el campo eléctrico. ¿Está bien? Así que este será el proceso que habrá que hacer. 1, 2, 3, 4. En algunos problemas el proceso es más sencillo, en otros problemas el proceso es un poco más complicado. ¿Sí? 10 puntos, así que vamos a trabajar. Primero tenemos que calcular el vector D. En la chapa podemos proponer o discutir el problema de dos lugares. Fíjense, la chapa violeta que tendrá algún espesor que ahora no me importa, tiene del lado del lado derecho, tiene el vector D de la región 1. Piense que la chapa esta está conectada a tierra. ¿Sí? Y del lado del lado izquierdo, tiene la componente normal del vector D en la región 2. Así que podemos elegir cualquiera de los dos de las componentes del vector D normal, región 1 o región 2, para estudiar el problema. Honestamente, es lo mismo. A mí me gusta más pensar al libro con las hojas en la región interna y no quedarme con la región 2, que es la región de afuera del libro. Pero francamente el problema se puede plantear de cualquier forma y está bien y nadie les podría discutir si está bien o está mal porque definitivamente estaría bien. Yo me voy a quedar con este caso, con este estudio. Voy a estudiar el problema acá. ¿Está bien? Entonces ahora viene todo el cuento que alguna vez también lo hicimos en algún problemita de, ok, primero, el vector D será igual entonces a epsilon 0, porque esto está metido en el aire, pero de última sería el epsilon propio del medio en el que estemos. Atención que podría haber una diferencia si la región 1 tiene un dieléctrico 1 y la región 2 tiene un dieléctrico 2. En ese caso hay que tener un poco más de cuidado para hacer las cosas, ¿sí? Pero el enunciado nos daba cuenta de que hubiera diferentes dieléctricos, por ende vamos a asumir que en ambos casos tenemos vacío o aire, para cuyo caso usaremos epsilon 0 porque el epsilon relativo del vacío, que no tiene epsilon relativo, o del aire, es igual a 1. ¿Sí? Porque el aire es un medio poco polarizable. Entonces este será, el D1 será epsilon 0 por el E sub 1, por el campo eléctrico en el medio 1, que es el celeste. Ahí está. Bien, después, si atendemos esta condición de contorno de la componente normal del vector D, justamente
nos interesa la componente normal del vector D en qué superficie. Y estamos trabajando sobre esta superficie ahora. Entonces, la pregunta es, este campo eléctrico, o si ustedes quieren, este vector D, que nos estamos quedando solamente con este ahora, en este momento. Porque estamos estudiando el problema solo del lado de adentro del libro. Por tal motivo voy a borrar todo esto para que no nos genere confusión a los que estamos mirando el video. Entonces, si esto sale phi versor de acá, o llega phi versor, aquí estaría llegando phi versor. Esto es menos phi versor. Entonces, toda la componente de campo eléctrico, y en todo caso todo el vector D que tenemos hallado en el problema, es exactamente la componente normal a la superficie rayada de color verde, ¿está bien? No hay componente de este vector D que no sea estrictamente normal a la superficie. Por ende me quedo con lo que conozco, con ese campo eléctrico. Esto será epsilon 0 por 1 sobre R B0 sobre alfa, y ahí ahora pongo menos phi versor. Entonces, como decíamos recién, esta ya es toda la componente normal. Como a mí lo que me interesa es la componente, no el vector, entonces le saco la condición vectorial, aclaro que es la parte normal, aquí aclaro que es la parte normal, y aquí entonces le saco el versor. Si le saco el versor, el signo menos en algún lado lo tengo que poner, así que lo pongo acá. ¿Está bien? 10 puntos. Ahora tenemos que dar la discusión necesaria para definir si a este vector D o a este vector D se lo asigno al medio dieléctrico o al medio conductor. Y eso lo hacíamos en función de conocer qué signo tenía que tener la densidad de carga en la superficie de color violeta. Atención con este signo menos. Yo sé que la carga en la superficie violeta tiene que ser del tipo menos Q, porque es la superficie en la que tengo conectado el terminal negativo de la batería. Entonces, miro esta condición de contorno y digo, che, mira, tendría que sobrevivir esta es la que tendría que ser la componente que le asigne al medio dieléctrico. Y esta otra, la roja que voy a marcar ahora, al medio conductor, porque así me sobrevive de signo negativo. Sin embargo, la componente normal del vector D ya es negativa per se. Si yo le enchufo este signo negativo delante, me va a quedar positiva, y eso estaría mal. Por ende, voy a asignarle al medio dieléctrico voy a decir que el medio dieléctrico es el medio 1, y voy a decir que el medio 2 es el medio conductor. Por la razón que les acabo de comentar, simplemente para que me dé la densidad de carga del signo que yo sé que me tiene que dar. Entonces, la densidad de carga será será menos, este menos, es este menos que está acá, menos epsilon 0, lo quería poner con el color que va, por 1 sobre R, B0 sobre alfa. ¿Está bien? Ahora, esta condición de contorno vale cuando especificamos el vector D en la superficie. ¿En qué superficie? En la superficie phi igual a 0. Si ustedes se fijan, esta expresión
esta expresión no varía, no es función de phi, por ende es constante para cualquier phi. Recuerden lo que dijimos, que el campo eléctrico, por ende también el vector D, no variaban con phi, sino que variaban solamente con la variable de las coordenadas cilíndricas R, que está aquí, que ahora la voy a circular de negro. ¿Está bien? Así que esa es la densidad de carga superficial en la chapa violeta, es decir, en la superficie phi igual a 0. Lo pongo en violeta porque esta está dibujada de violeta. Así le damos coherencia al dibujo. ¿Está bien? Lo que tenemos que hacer ahora es integrar esta densidad de carga para obtener la carga total que encontramos en esta chapa. Y eso lo hacemos entonces a continuación. Vamos a hacer la integral de superficie entonces para hallar la carga. Y ponemos integral, entonces la integral es doble, porque es de superficie, de la densidad de carga, que es esto que voy a escribir ahora, menos epsilon 0, 1 sobre r, b0 sobre alfa. Y ahora tenemos que escribir el diferencial de superficie. ¿Está bien? Naturalmente en coordenadas cilíndricas, porque el problema está dado en coordenadas cilíndricas. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Y fíjate, vamos a tratar de hacer el dibujo una vez más. Igualmente voy a hacer un dibujo medio truchelli, porque me interesa, ya la discusión está bastante dada. Esto es Y, esto es Z, esto es X. Entonces aquí estaría, aquí tenemos esta es la superficie la cual, cuando la miramos de arriba, obtuvimos esa imagen que está ahí, ¿verdad? Bueno, ese sector es el que está rayado así. Entonces yo diría, bueno, escúchame, ¿cómo integro esta superficie? Porque dijimos que era una superficie, por lo menos un semiplano infinitamente grande, porque de esa manera no tener problemas de borde. Pero para poder integrar, tengo que ponerle límite de integración, si no esto se va al demonio. Entonces, en ese caso vamos a decir que la superficie va desde menos L sobre 2 tendiendo a menos infinito a más L sobre 2 tendiendo a más infinito. Y esto tiende a R0, que tiende también a infinito. ¿Entienden lo que digo? O sea, es el radio que le da extensión alejándose del eje Z es R, y vamos a hacer que ese R sea R0 tendiendo a infinito, para que el plano sea exactamente un plano infinito y poder seguir manteniendo las condiciones de simetría que propusimos desde un principio. ¿Está bien? Entonces, en esas condiciones, ahora voy a borrar este dibujo porque fue simplemente para darle coherencia a lo que voy a poner ahora. ¿Ok? Borro esto. Entonces, tendremos que escribir un diferencial de superficie, que lo voy a poner por acá abajo, que será diferencial de R, diferencial de Z. ¿Está bien? Porque phi, en este caso, es constante. Yo no lo dije antes, pero permítanme hacer algo rapidín. Así había quedado el dibujo del plano. Entonces, un diferencial de superficie es así. En esta dirección será diferencial de Z. Y en esta dirección será diferencial de R. ¿Está bien? Ok. En R iremos de 0 a R0 con un 0 que no es exactamente 0, ¿verdad? Porque en realidad si el plano llegase a R igual a 0, habría un cortocircuito entre el plano de color violeta y el plano de color naranja. Pero bueno,
Tendría que ser un 0, un 0 más, es decir, es apenas alejado del 0. Pero eso es ser hiperpurista y la verdad en este momento no me interesa. Y respecto de z, la integral será desde menos L sobre 2 a más L sobre 2. Lo único importante de todo lo que estoy haciendo ahora es que aquí tenemos la densidad de carga superficial no es constante para estas variables de integración, sino más bien tiene una variable que debe ser integrada, así que lo tenemos que hacer. Sacamos de ahí adentro todo lo que se puede sacar, sacamos el menos epsilon 0, b0 sobre alfa. Y lo asociado a z sale como L. Por lo que me va a quedar logaritmo neperiano, está bien, porque la integral de 1 sobre r es logaritmo neperiano. Esto es lo que tiene que ver con r. Logaritmo neperiano de r desde 0 hasta r0. Ahora, ahí tenemos a la vista un clarísimo problema. Cuando yo especifique en el logaritmo neperiano el 0, explota todo. No existe el logaritmo neperiano de 0. ¿Está bien? No existe. Porque no hay forma de elevar a algún número a alguna potencia tal que eso se convierta en un 0. Por lo que esto es algo bastante extravagante. Sin embargo, vamos a trabajar, vamos a avanzar, vamos a decir que entonces estamos integrando desde, no desde 0, sino desde a, tendiendo a 0. Desde a, tendiendo a 0. Entonces, esto va a quedar, finalmente, que la carga es igual a menos epsilon 0 por b0 sobre alfa por L por el logaritmo neperiano de R0 sobre A. Y ahí está, ¿sí? Listo el pollo, pelada la gallina. Esta es la carga total acumulada en la chapa violeta, que es la que está atada al potencial 0. Si yo ahora quisiera estudiar la capacidad, simplemente tendré que despejar B sub 0 de acá y pasarlo dividiendo. ¿Está claro? Y ahí tendré delta Q sobre delta B. Por lo que esto es la capacidad total de la estructura. Generalmente, de todas las estructuras, me interesa conocer la capacidad por unidad de longitud. Y ahí es donde se presenta otra discusión que habría que hacer. Porque respecto de qué longitud estudiamos la capacidad. ¿Está bien? ¿Entienden lo que quiero decir? Fíjense, voy a hacer un dibujito ahora, voy a borrar ya esto. Porque este dibujo ya cumplió su cometido. Entonces, voy a hacer de vuelta este dibujo que ya hice 3000 veces en todo este ejercicio. Y z, x. Acá está la chapa famosa sobre la que acabamos de calcular la cantidad de carga. Y aquí tenemos la chapa que está definida por el ángulo alfa. Esta está atada a un potencial V0 y esta está atada a tierra. Entonces,
respecto de, porque fíjense que la superficie sobre la que calculamos la carga es toda esta. Entonces, respecto de qué dimensión calculamos la capacidad por unidad de longitud. Y mira, hay dos posibilidades. Una posibilidad es hacerlo en función de la variable, por ejemplo, que voy a marcar R, que sería en función de esta longitud. Que es un poco raro, porque yo estaría pensando el problema de esta forma, como un problema que lo que hace es esto, fíjate. Se aleja en esta dirección. Y si bien en esa dirección el problema está planteado como si fuera infinitamente largo, el hecho es que no va a ser infinitamente largo. Está bien. Seguramente va a ser bastante larga la chapa violeta y la chapa naranja, pero no van a ser infinitamente largas. ¿Sí? Entonces, no es muy probable que me interese conocer la capacidad por unidad de longitud en esa dirección. Ahora, la otra posibilidad es que me interese calcular la capacidad por unidad de longitud en esta otra dimensión. Que sería la dimensión L. En el caso celeste de la dimensión R. De hecho, fíjense que si yo quisiera despejar la variable R, ¿sí? Sub 0, que es la longitud total en la dirección R del capacitor este de que es tipo cuña, no hay forma de despejar R que está acá adentro. ¿Cómo saco R del logaritmo? No hay chance. Así que ya de entrada matemáticamente está a la vista que es un poco raro intentar calcular la capacidad por esa unidad de longitud. Ahora, en la otra dimensión, en la dimensión L, que es la dimensión Z, fíjense que yo estaría pensando el problema de esta forma, miren. Como si a ver si me sale un buen dibujo. Estaré pensando esta longitud. ¿Ven lo que digo? Es la longitud que va hacia allá, que es la Z. Entonces, bueno, qué sé yo. No te quiero decir que de esta forma es mucho más inteligente calcular la capacidad por unidad de longitud respecto de la otra opción, pero lo que tiene de bueno calcular la capacidad por unidad de longitud de este otro caso es que yo sencillamente saco L de acá, lo paso dividiendo, y ahí obtengo la capacidad por unidad de longitud en la dirección Z, que es una cuña que es muy ancha respecto de, o si ustedes quieren, en Z es muy larga respecto del largo R de la constructivo de esta cuña, ¿está bien? Es decir, que si viésemos esto como una cuña, sería esta dimensión, que es la L, sería más larga que esta dimensión, que es la R, según los términos en los que yo planteé el dibujo, ¿está bien? De cualquier forma, no se preocupen que esto que acabo de hacer es más que nada para jugar con ustedes y sacar un poco más de jugo al problema y poner en marcha mecanismos de matemática que fueron practicados y que son importantes que ustedes dominen para enfrentar los parciales y eventualmente algún final. No es probable que esto les ocurra alguna vez en su carrera profesional, pero eventualmente, digo eventualmente, y esto es importante, porque yo en particular trabajo en un lugar donde no es normal trabajar, que es en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde hay un acelerador de partículas electrostático. Entonces uno podría pensar, si es que no existe todavía, yo honestamente no lo conozco, algunos deflectores de carga
con formato tipo cuña, como el de este problema, y no necesariamente con formato tipo capacitor de placas paralelas, que es lo más habitual en todos lados, como por ejemplo en el televisor, ¿sí? Así que digo, no es algo que es imposible que pase. Con esto cierro entonces el problema. Quise, insisto una vez más, aprovecharlo para ir modificando el enfoque y que ustedes tengan todas las herramientas una vez más trabajadas.